Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buena madrugada. Soy el profesor Fidelino, les doy la bienvenida. Espero que estén todos bien, cuidándose por el tema de la pandemia. Les mando un abrazo a todos mis seguidores que todavía no se han suscrito a mi canal. Pueden hacerlo, pueden dejar comentarios, sugerencias de videos que necesiten. Justamente en el día de hoy, esta es una sugerencia de una persona que me envió un comentario en uno de los videos si podía hacer el video sobre este tema, que es análisis característica de una función a partir de su representación gráfica. O sea, conociendo la gráfica de la función, vemos los elementos y características más importantes en el análisis de una función matemática. Entonces, en el día de hoy empezamos con este video. Para ello, tomé la siguiente gráfica. Vemos en el eje cartesiano, esto es una función por tramo, porque tiene una parte constante y después tiene una parte de una función polinómica. Y tenemos los siguientes elementos, que son la ordenada al origen, que podemos poner como f de 0, porque la ordenada al origen es la imagen de 0 a través de la función. El 0 está acá, la imagen de 0 es menos 2,5 en nuestro caso, que es el punto de contacto o de corte con el eje de las y ordenadas. También el eje vertical de las y se llama eje de ordenadas, o sea que este es el eje de las ordenadas. Y al eje de las X le llamamos abscisas. ¿Sí? Al eje de las X abscisa y al eje de la Y ordenada. Entonces, la ordenada del origen es el punto de contacto o de corte de la gráfica de la función con el eje de las ordenadas. En este caso, corta el menos 2,5. Entonces, ¿qué es lo mismo que poner? La imagen de 0 es menos 2,5. Esa es una forma. Y la otra forma correcta de colocar es a través, como es un punto, esto lo puedo escribir como el punto 0 menos 2,5. Son las dos formas correctas de colocar la ordenada al origen. ¿Sí? Desde mi punto de vista, esto no es válido si colocamos así. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que la imagen de la función a través de la regla de definición me da menos 2,5, porque esto es lo mismo que escribir f de x igual a menos 2,5, y esto estaría mal. ¿Por qué? Porque acá yo estoy diciendo que es una función constante en menos 2,5 acá, una recta paralela al eje de la y. Por eso esta forma no es válida desde mi punto de vista y de la notación matemática. Esto no es válido colocar como ordenada al origen. Lo correcto es colocar de esta manera, f de 0 o el punto 0 menos 2,5. Bueno, continuando, el conjunto de ceros, que es otro de los conjuntos importantes, que es el conjunto donde la función se hace 0, o sea, cuando reemplazamos por los valores de x, la función se anula. En este caso colocamos c sub 0, c0, y lo vamos a colocar entre llaves. Entonces la primera raíz es menos 4, porque dijimos que la raíz es el punto de contacto o de corte con el eje de las x. Eso sería raíz o 0 de la función. Menos 4, otra raíz es menos 2, otra raíz es, miramos, 2,5. 2,5 lo podemos escribir como 5 medio, como un número fraccionario. Y la otra raíz es 4,5 o 9 medios. Porque 9 medios es lo mismo que 4,5. Ahí tenemos el conjunto de ceros, que cada uno de estos son x. Son x. ¿Sí? Son x1, x2, x3, x4. Pues en este caso tenemos 4 raíces. Después tenemos otro elemento importante en el análisis, es multiplicidad de ceros o raíces. Entonces vamos a colocar el primer x, dijimos que es menos 4. Entonces esto es una raíz par. ¿Por qué se llama raíz par? Porque en menos 4 la función no atraviesa el eje de la x, o sea que rebota, es como si fuera que viene acá, rebota y sube. Entonces, como no atraviesa al eje de la x, la raíz es par, se denomina par, en menos 4. Luego tenemos otra raíz en menos 2. En menos 2, esto es una raíz impar. Se llama raíz impar porque atraviesa el eje de la x. Una raíz impar.
Luego tenemos en 5 medios o 2,5, la otra raíz en 2,5. Se llama también raíz impar porque atraviesa el eje de las X. Y luego tenemos la última raíz, que es 4,5 o 9 medios, que lo vamos a trabajar con decimales. Raíz impar también porque atraviesa o corta al eje de las X. ¿Sí? Continúa. Bueno. Luego tenemos otro elemento importante, u otra característica importante, que son los intervalos de crecimiento. Recordemos un poco la definición de intervalo de crecimiento. Una función crece cuando los valores del eje, cuando los valores de la variable independiente x aumentan, entonces sus imágenes o variables dependientes también aumentan. O al contrario, si disminuyen los valores de x, de la variable del dominio, en este caso x, también disminuyen sus imágenes, o sea, la variable dependiente. Entonces, la definición de intervalos de crecimiento. Acá yo ya hice el intervalo, vemos en la gráfica que crece la función desde menos 4 a menos 3, desde menos 4 a menos 3, la función crece. ¿Por qué? Acá hice un pequeño cálculo, porque si tomamos la imagen de menos 4,5, su imagen es 1, la imagen es 1, la imagen de menos 3 es 2,5, ¿sí? Y vemos que los valores de x van aumentando, porque menos 4,5 a menos 3 aumenta, y su imagen es de 1 y después 2,5 también aumenta. Acá tengo el primer intervalo de crecimiento. Luego tenemos el otro intervalo es de 0,5, acá va aumentando, intervalo abierto, hasta 3,5, acá, 3,5, donde acá hay un extremo, acá aumenta, ¿sí? Porque acá hice un pequeño cálculo, la imagen de 1 menos 2,6, la imagen de 1 está acá, menos 2,6, la imagen de 2 menos 1,2 y la imagen de 3, 2,7. Vemos que aumentan los valores de x, empecé con 1, 2 y 3 y aumenta su imagen de menos 2,6, después menos 1,2 y llega a 2,7. ¿Sí? Aumentan los valores de x, aumentan los valores de y. Entonces la función es creciente. También otra forma sencilla, en los videos anteriores, había hecho que si yo trazo una recta tangente a esta pequeña curva que está acá, vemos que esta recta tangente tiene sentido positivo porque va a pasar, como la recta es infinita, va a cortar esta recta tangente, va a continuar, va a pasar predominantemente por el primero y el tercer cuadrante. ¿Sí? Lo mismo que acá, trazo una recta tangente acá, esta recta tangente va a cortar al primero y al tercer cuadrante. ¿Sí? Entonces, cuando la función es creciente, la recta tangente tiene sentido positivo, sea pasa por el primero y tercer cuadrante. Es una forma gráfica de hacerlo más sencilla, partiendo del mismo análisis de la definición de intervalos de crecimiento. Lo mismo con los intervalos de decrecimiento. Cuando una función decrece, si aumentamos los valores de la variable independiente x, entonces van a disminuir sus imágenes. O al contrario, si disminuyen los valores de x, entonces van a aumentar sus imágenes o su variable dependiente. En este caso ya hice intervalos de crecimiento acá en esta gráfica. Empieza desde menos 3, intervalo abierto, a 0,5. Desde menos 3 está acá, hasta 0,5, donde acá hay otro extremo, ¿sí? Hasta acá, de acá a acá, la función decrece. Unión, se pone la U de unión porque hay otro intervalo que también tiene un intervalo de decrecimiento, desde 3,5, acá, que hay otro extremo, a infinito positivo. También la otra manera es trazar una recta tangente
y va a tener sentido negativo esa recta tangente, porque la recta tangente va a atravesar al segundo y al cuarto cuadrante. Cuando la función es decreciente, la recta tangente a la curva es sentido negativo, o sea, va a pasar por el segundo y cuarto cuadrante. Y también en este caso trazamos otra recta tangente acá, a la curva, otra recta tangente. También va, como la recta es infinita, va a pasar por el segundo y cuarto cuadrante, va a tener este sentido negativo. Entonces ya tenemos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y acá aparece un intervalo constante. ¿Por qué? Porque una función por tramos, vemos que desde menos, siempre la lectura se hace de izquierda a derecha, desde menos infinito, intervalo abierto, hasta el menos 5, sería un intervalo constante, ¿sí? Donde la función siempre va a tener este valor como imagen, que va a tener en este caso 2,5, ¿sí? Entonces tenemos un intervalo constante. Luego, otro elemento importante en el análisis y la característica son los extremos. Los extremos pueden ser un máximo absoluto, máximo relativo, mínimo absoluto, mínimo relativo. ¿Cuándo va a existir máximo? Va a existir un máximo cuando la función pasa de ¿qué? De ser creciente a decreciente. Acá en este caso vemos que la función crecía y decrece en este otro intervalo, de menos 3 para acá. Entonces, la función va a tener un máximo en este punto, este es el extremo, que puedo poner máximo, y en este caso, la gráfica de la función puede tener dos máximos. En este caso vemos que tiene dos máximos. Este sería el máximo relativo o local, y este sería el máximo absoluto, el que tiene mayor valor, el máximo. Vemos que es este el otro máximo. Entonces, el máximo absoluto es este. Máximo absoluto en x igual a, puedo poner así, en x igual a 3,5. O puedo poner el punto directamente, que es el punto 3,5. Y le corresponde la imagen de 3. ¿Sí? O sea, existe un máximo absoluto, vamos a ponerle el símbolo matemático que es la E, que significa existe un máximo absoluto en x igual a 3,5, o como un punto, porque un punto del plano tiene un par de ordenados, tiene un valor de x y este un valor de y. 3,5 e y. Ese sería el máximo absoluto. Y dijimos que en este caso vemos la gráfica que tiene un máximo relativo o local, porque es más pequeño ese máximo, su valor es más pequeño, en x igual a menos 3, o puedo poner como par de ordenado menos 3 y 2,5. ¿Sí? El otro par de ordenado. Ahora tenemos el otro que es un mínimo absoluto, el otro elemento, porque es un extremo. ¿Cuándo va a existir mínimo? Cuando la función pasa de ser decreciente a creciente. ¿Sí? O sea, en este caso vemos que hay un mínimo acá en x igual a 0,5. ¿Sí? Y en este caso vemos que es el único mínimo que hay. ¿Sí? No hay mínimo relativo o local, no existe otro, entonces va a haber un mínimo absoluto en x igual a 0,5, o como punto o par de ordenado lo podemos poner 0,5 y menos 3. ¿Sí? Y esto acá, como no existe, le ponemos la E dado vuelta, que significa E tachada, no existe. Acá le ponemos no existe. Bueno. Luego tenemos, para ir terminando, el conjunto de positividad o intervalo de positividad. ¿Qué significa eso? Se escribe simbólicamente C+, que es el conjunto de las imágenes positivas. Conjunto de positividad significa que tengo que tomar los valores de x donde las imágenes son positivas. Vemos que la imagen es positiva acá arriba, esta parte, es positiva acá también, es positiva acá también. ¿Sí? Entonces vemos que
tengo un intervalo, siempre se lee de izquierda a derecha, un conjunto de positividad. Voy a empezar desde menos infinito hasta menos 5, unión, tengo imagen positiva desde el menos 4 al menos 2, desde menos 4, menos 2, unión, y tengo imagen positiva desde el 2,5, que es esta raíz que está acá, del 2,5 a 4,5, es el conjunto de positividad donde las imágenes son positivas. Y el conjunto de negatividad, al contrario del conjunto de positividad, son los valores de X o del dominio donde las imágenes son negativas. Y vemos que en este caso es signo negativo acá abajo, desde menos 2 a 2,5. Todas las imágenes son negativas. Entonces ponemos intervalo abierto de menos 2 hasta 2,5 es el conjunto de negatividad o intervalo donde toma los valores de X, donde sus imágenes son negativas. Espero que les sirva este video. En los próximos videos estaré haciendo más análisis de función de este estilo, de este tipo de funciones, y más adelante estaré haciendo cómo llegar a la fórmula partiendo de la gráfica, cómo llegar a la fórmula o regla de definición de una función a partir de su gráfica. Les mando un abrazo, espero que estén bien.